Los dones y los dones y los carismas por medio del Espíritu Santo, en el que va encaminado hacia la gracia especial que el Señor regala a los hombres. Este regalo que es a hombre y a mujer es un servicio en comunidad. Ya San Pablo nos dice en su carta a los romanos, en el capítulo 12 al 6 dice: tenemos por tanto dones diferentes según la gracia que nos ha concedido, por lo cual el que haya recibido el don, úselo siempre según las reglas de la fe. Por tanto, el Espíritu Santo a todos nosotros nos da los dones. Y los dones es una profunda cercanía que tenemos nosotros para edificarnos como iglesia. El servicio que nosotros tenemos en nuestra comunidad, el servicio que nosotros tenemos en nuestra vida, se va multiplicando según las necesidades del pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Recordemos que el pueblo somos todos nosotros elegidos por Dios. Y estos dones y los carismas vienen conforme también a la palabra caridad, conforme también a lo que escuchábamos ahora como carismas. Todos tenemos carismas, todos tenemos dones y todos tenemos diferentes servicios dentro de una comunidad. En la iglesia tenemos dones, pero también nosotros tenemos en la casa, en el hogar, también tenemos dones que los ponemos al servicio de los demás. Por esta razón, no solamente la mujer, sino también el hombre puede tener los diferentes dones y carismas. ¿Quiénes pueden participar de los dones y carismas? Todos, sin ninguna excepción, pero más todos aquellos que estemos bautizados, podemos resolver esta inquietud sobre lo que son los dones y los carismas. Ya si nosotros escuchábamos en la carta a los romanos, en el concedida para cada uno de nosotros. Las personas, las comunidades, todos los grupos se van fortaleciendo en los diferentes dones y carismas. Miremos la primera carta a Corintios, que nos habla también de estos dones y carismas. En el capítulo 12 dice: hablar sobre las diferentes variedades de los dones y carismas del Espíritu Santo contribuyen a los fieles una verdadera utilidad en la iglesia. ¿Todos podemos tener dones y carismas? Sería una gran pregunta. Por ejemplo, existe el don de hacer milagros, el don de la profecía, el don del discernimiento de espíritu, el don de hablar en varias lenguas, el don de interpretar la palabra y de poder hacer racionamiento también. Y San Pablo puede también enumerarnos los diferentes dones que pueden tener todo ser humano. El mismo San Pablo nos dice: mas todas estas cosas las causa el mismo indivisible Espíritu, repitiéndolas a cada uno según Él quiere. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 12 al 11. Entonces, en esta primera parte sobre los dones y carismas, se puede decir entonces que todos nosotros podemos llegar a tener dones y carismas. Ahora hablemos de estos dones y carismas que se van metiendo progresivamente. Nosotros que renovar también todos los dones y carismas que tenemos. Por ejemplo, podemos ver que hay un gusto profundo en todos aquellos que tienen el carisma al servicio y se ve completamente configurado en la oración. Cuando el ser humano es orante, cuando el cristiano ora, cuando el cristiano busca un encuentro con Jesús de manera personal, vamos a encontrar entonces que los carismas se multiplican. Vamos a mirar algunas características entonces de la renovación en los diferentes carismas que tiene el ser humano. Primero, el gusto con la oración profunda y personal y que debe de ser comunitaria. Esta es la primera característica. Todo verdadero cristiano que realmente se sienta
con dones y carismas debe de tener una verdadera cercanía a la oración. Que no les pase como en una ocasión sucedió con una señora que me ayudaba a mí en un grupo de oración y era catequista, y antes de estar en este proceso, pues ella decía que tenía dones y carismas, e incluso decía ella que a ella le hablaba la Virgen María y que ella era la representación de la Virgen María. Cuando empezamos a mirar cómo era la vida de esta persona, pues era una vida completamente desordenada, era una vida hacia el esposo, entre malas palabras, entre diferentes vicios. Entonces, estos dones y carismas no se veían reflejados realmente ni se multiplicaban. Más bien diríamos nosotros que no tenía una lógica cristiana estos dones y carismas. Otro gran profundo deseo que puede tener una persona que está realmente caracterizada por los dones y carismas dentro del Espíritu Santo es la oración comunitaria. Cuando nosotros oramos comunitariamente por el otro, cuando nos acercamos al otro, cuando pedimos por el otro y cuando nosotros no nos olvidamos del otro. O sea que debe de haber una total claridad en lo que es amarnos a nosotros mismos, pero también amar a nuestro prójimo. En la segunda característica que vamos a ver en este momento es un retorno hacia la contemplación y un énfasis en la alabanza. Este segundo paso o esta segunda característica va a ir muy ligada también al primer paso de la oración. Cuando nosotros vamos contemplando el rostro de Dios, cuando contemplamos su grandeza, cuando nosotros contemplamos el amor infinito del Padre, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener también la contemplación directa con el Padre. Esta contemplación se ve en la naturaleza, en la vida, en el ser humano, en todas las labores diarias que nosotros hacemos. Siempre vamos a mirar que los dones y carismas se multiplican en un 100%. Miremos entonces otro don y otro punto dentro de los dones y carismas en esta conferencia que en el día de hoy estamos tocando. Yo les voy a dar unos segunditos a ustedes para que reflexionen sobre qué carismas puede uno tener como cristianos. ¿Qué carismas tienen ustedes o qué carisma tenemos que ponemos al servicio de los demás? ¿Ya lo pensaron? Bueno. En la contemplación contemplamos el rostro humano de Dios, un rostro humano sencillo, un rostro amable, un rostro cálido, un rostro fraternal, como las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas se veían reflejadas por la oración, porque se preocupaban el uno del otro y porque en la fracción del pan siempre primero comía el otro y luego comía el que seguía, o sea, nunca había un egoísmo. También se dice en la carta a San Pablo, o las cartas de San Pablo, de que se vendía todo y se lo daba a los pobres. Ese tipo de contemplación también es una contemplación de hermandad y una contemplación donde vemos el rostro de Dios en todos nuestros hermanos. Bueno, aquí alguien me escribe y me dice, padre, ¿y qué pasa con los difuntos que hablan a través de las personas? En un contexto religioso, nosotros podemos decir que los difuntos, los difuntos que hablan a través de las personas, se le conocen como medium, personas que pueden hablar a través de las personas. Pues recordemos que el campo espiritual es un campo muy, muy complejo y por consiguiente muy difícil de entender, pero no imposible. Cuando hablamos de los santos, hablamos de las personas que ya están en el camino hacia nuestro Padre en la morada celestial. Ya no están en esta morada terrena. Pero el diablo también muchas veces puede hacer interpretaciones espirituales que a nuestra simple vista podrían ser buenas. Y por ahí hay un dicho muy coloquial que dice que el diablo también puede hacer milagros, ¿cierto?
Por eso el tema de los medium, el tema de las personas que pueden ser medium, pues es un tema muy complejo, porque tal vez yo puedo decir que existen videntes, que existen personas de oración, que existen personas donde los espíritus le hablan. Yo como sacerdote en este camino de exorcista también he encontrado muchos de estos temas donde yo, por mucho que le busque una explicación lógica, no la voy a encontrar. Voy a encontrar muchas personas que tienen diferentes propósitos en su vida y que lamentablemente cuando fallecen pues pareciera que dejaron inconcluso las cosas y pareciera que hubiera algún tipo de manifestación diferente a la nuestra, a la terrenal. Y parece ser que el campo espiritual a veces se vale de lo físico para poder comunicarse. Por eso yo respeto mucho estas posturas de la evidencia o también respeto mucho las posturas de de los medium o las personas que tienen como la capacidad de decir que se manifiesta en esta persona un espíritu. Yo pues no puedo tocar estos temas abiertamente y decirles a ustedes que sí, que a mí se me ha manifestado un difunto y que yo he sido un medium, no. Pero sí puedo decir que he visto otras personas donde sin necesidad de que haga una investigación previa para uno decir que se manipuló la escena, sí muchas veces resulta que hay una cierta característica de adivinación y esta persona que dice estar sujeta a un medium o a un ser fuera de lo físico, parece ser que adivina cosas que solamente lo sabía esa persona. Volviendo al tema entonces de los carismas, volviendo al tema de los espíritus, o perdón, volviendo al tema de lo espiritual y del Espíritu Santo, podemos también mirar la disposición que debe de existir en una persona y la palabra de Dios. Todo ser cristiano debe de conocer la Biblia, o por lo menos de haber leído algún texto bíblico, algún párrafo, algún capítulo de la Biblia. Y por consiguiente, recordemos que la Biblia está dividida en diferentes libros. Por ejemplo, yo les voy a mostrar y les voy a leer un poco de cuántos libros, porque este tema lo vamos a tocar más adelante. Pero, por ejemplo, la Biblia tiene un contenido bastante amplio. La Biblia tiene el Pentateuco, tiene libros históricos y narrativos, tiene libros proféticos y sapienciales. La Biblia tiene libros del Nuevo Testamento, libros didácticos, libros proféticos, históricos, libros de novela también. Hay novela, sí, novela también. La Biblia tiene diferentes matices y la interpretación bíblica muchas veces no se da como deberíamos creer que es apropiado. Por eso muchas personas interpretan la Biblia a su manera, como dicen. Y esta interpretación muchas veces luce muy engorrosa. ¿Por qué muy engorrosa? Porque tal vez yo le voy a mostrar a ustedes qué es la Biblia. Yo les puedo decir a ustedes, sí, la Biblia es un libro sagrado, un libro de enseñanza, un libro que nos ayuda a comprender mejor la palabra de Dios, a comprender el mensaje. Pero recordemos que la Biblia también nos está dejando una enseñanza, nos está dejando un mensaje y nos ayuda a ser mejores personas. Los carismas también se ven reflejados en esta parte de los grupos también carismáticos o de la oración. Se ve también frecuente la sabiduría y la reflexión. Todos podemos tener un conocimiento, todos podemos ser inteligentes. Yo puedo leer mucho, yo puedo estudiar, yo puedo ir a la universidad, graduarme, tener títulos. Eso se llama inteligencia. Pero la sabiduría, sapiencia o conocimiento duradero solamente viene de parte de Dios. Y Dios interpreta esa sabiduría a sus seres, a su creación, acorde a lo que el hombre en su corazón puede dejar que Dios se maneje o Dios le revele. Por eso hay un libro de la sabiduría o el libro también conocido como el libro de los proverbios. Y en el libro de la sabiduría o de los proverbios nos dan una enseñanza, nos dicen
¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo podemos nosotros tener una característica real como seres cristianos humanos que somos? ¿Quiénes en alguna vez se han sentido, eh, mm, ¿cómo les digo? ¿Quiénes alguna vez se han sentido bloqueados? Como ve, ahorita casi que me bloqueo, que me bloqueo. A veces uno se bloquea, ¿cierto? Y uno le dice al Espíritu Santo, ilumíname. Y Él te ilumina y parece que las luces nuevamente vienen a tu vida, ¿cierto? Este es un tipo de sabiduría. ¿Por qué? Porque se lo pides directamente al Padre que está en los cielos y esa manifestación se da a ya por último los dones. ¿Cuáles son los dones que nos podrían ayudar a hacer milagros? El Espíritu Santo nos da la gracia y nos ilumina para realmente hacer grandes hechos en nuestra vida. Porque el ser humano por naturaleza siempre quiere milagros. El ser humano por naturaleza siempre vamos a querer buscar lo extraordinario. ¿Qué ser humano no quiere algo extraordinario en su vida? Todos, hasta yo quisiera algo extraordinario. Pero cuando empezamos a ver el primer milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, o sea, la existencia misma, nos damos cuenta que lo demás ya propiamente viene por añadidura. Los milagros pueden ocurrir en nuestra vida dependiendo también de la fe que nosotros tengamos. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que dicen, yo quiero tener una casa. Y todos los días sueñan con la casa, todos los días se levantan, desayunan, almuerzan, comen y se vuelven a acostar con el sueño de tener su casa propia. Y ese sueño lo van alimentando y lo van alimentando con el trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación. Y en algún momento de su vida llega el sueño hecho realidad y pueden lograr el milagro de su casa. Otro de los milagros más característicos es el de la salud. Todos queremos sanarnos de diferentes enfermedades que tenemos en el cuerpo, en el alma, pero muchas veces nosotros queremos que ese milagro sea rápido. Pero los milagros van acompañados también de los hechos. Por ejemplo, si yo sé que debo de tomarme los medicamentos, si yo sé que debo de hacer un tratamiento, es muy poco probable que al no realizarlos, ese milagro de mi sanación y de mi salud llegue completamente a mi vida. Por eso, muchas veces nosotros lo que tenemos que buscar es también que los hechos lleguen a nuestra vida. A veces nosotros como cristianos decimos que si Dios quiere, no sé si a ustedes les ha pasado, todo el mundo dice, si Dios quiere, y si Dios no quisiera, entonces no, es que Dios no quiso, pero Dios siempre quiere lo bueno y sobre todo lo que le puede ayudar al ser humano para su felicidad. Por eso, siempre el Señor va a querer, el Señor nunca va a querer lo malo, pero siempre va a querer lo bueno. Y lo bueno va encaminado también a la felicidad del ser humano. Ningún ser humano puede decir que Dios es injusto, que Dios es egoísta o que Dios simplemente quiere ver al ser humano arruinado. No. Dios quiere ver siempre al ser humano contento, feliz. Porque la pregunta es la siguiente, ¿para qué Dios creó al ser humano? Yo sé que van a responder algunos, ¿para qué le sirvamos? No, a Dios no le interesa que el ser humano le sirva. Yo siempre pongo este ejemplo que es muy duro, pero es la verdad. Si cae un cometa en este momento, un asteroide al planeta Tierra y acaba completamente con la raza humana, Dios sigue existiendo, o sea que Dios no necesita que le sirvamos. ¿Dios qué quiere entonces? Que seamos felices. Por eso Dios ha querido compartir esa felicidad y ese amor a través de la creación. Este sería también un don y sería un carisma, el que nosotros aceptemos a Cristo y que Cristo también esté metido en nuestra vida y que ese ejemplo realmente de cristianos se vea revelado a través de la enseñanza y del verdadero camino que nosotros debemos de tener en este mundo. Aquí viene ya una tarea y la tarea es la siguiente. Vas a pensar, tú cuando tengas espacio, vas a pensar qué dones tienes tú, qué características tienes, qué virtudes, qué cosas positivas tienes. Desde niño nos han enseñado a nosotros que solamente tenemos cosas negativas. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela muchas veces nos dicen,
Si sacaste una mala calificación, eres bruto. Si no hiciste bien la tarea, eres bruto. Y cuando vas creciendo, creces con fracasos. ¿Por qué? Porque desde niño te han dicho que tú eres bruto. Pero nunca te has tomado la tarea, ni otra persona se ha tomado la tarea de mirar las virtudes que tienes, de mirar las diferentes, los diferentes carismas que tienes, los diferentes puntos positivos de tu vida, ¿cierto? Muchas personas simplemente se ha caracterizado por cosas negativas en la vida, nunca nos realzan lo positivo. Y si tenemos cosas positivas, nadie se da cuenta. Pero hay de que tengamos cosas negativas y se salgan a relucir, eso parece como el avión. ¿Cierto? ¿Han escuchado el cuento del avión? Dice que a veces nosotros somos como los aviones. Las noticias o las noticias buenas son como los aviones, algo así es. Si estamos haciendo cosas buenas, nada pasa, nadie se da cuenta que el avión está arriba. Pero hay de que le falle algo al avión, el fuselaje, el motor, o que le vaya a pasar algo en el aire al avión, y todo mundo se da cuenta y la noticia se vuelve noticia de última hora, ¿cierto? Así puede ser muchas veces la vida de nosotros. Muchas personas no nos realzan lo positivo, sino más bien lo negativo, y vamos creciendo con ese negativismo en nuestra vida. Otro punto importante es la sociedad. La sociedad nos dice a nosotros qué hacer y qué no hacer. Pero casi siempre la sociedad nos dice qué hacer conforme a el estándar, conforme a los estereotipos y conforme a lo que desde chiquitos la sociedad nos ha enseñado que es bueno y que es malo. A veces la moral es buena dependiendo de la capacidad que tenga el ser humano para entender que es moral. Pero si el ser humano no entiende que es moral, si el ser humano no entiende que hay que hacer cosas buenas, que hay que ser buenos, que debemos de seguir un camino con Dios, con Cristo, y más bien nos desviamos de un camino moral a un camino antimoral, ahí nos vamos a dar cuenta que Dios tiene ese propósito con nosotros, pero tal vez nosotros no dejamos que actúe en la vida nuestra. Por ahora, yo los voy a dejar en este pequeño tema, en esta pequeña catequesis estos minutos. Ahora vamos a seguir conectados con otro tema. Dios me los bendiga, Dios los acompañe, Dios les dé la fortaleza, les dé el entendimiento, les dé esa fortuna de tener los dones y carismas que solamente a través del Espíritu Santo podemos tener. Que Dios los bendiga y nos vemos en otra emisión nuevamente con estos talleres de catequesis. Recuerden, soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Los invito a que compartan todas las catequesis, a que compartan también todos los videos, los audios, las Eucaristías en audio que estamos realizando. Muchas veces, como les venía diciendo, no tenemos todos los fines económicos para tener un canal muy grande, pero ahí vamos, mire que gracias a Dios nos está bendiciendo el Señor con este canal y por aquí podemos evangelizar también. Vamos a conectarnos más adelante con otro tema. Por ahora los dejo. Dios me los bendiga. Que la Santísima Virgen María los cubra con su santo manto.